converso con el doctor Luis Fernando Roca, que es asesor general de la Gobernación, sobre este asunto que es incómodo, ¿no? Es incómodo hacer una auditoría que es la de rigor, que es la que se hace todos los años y que termine sacando un montón de conclusiones que terminan abriendo muchas investigaciones particulares. Son 4 temas por lo menos, ¿no es cierto? Así es, Carlos. Bueno, como usted dice, es un tipo de auditoría que se debe hacer en todas las instituciones del Estado, gobernaciones, alcaldías, ministerios, instituciones descentralizadas, y que a la misma deberíamos estar acostumbrados. En este tipo de auditoría... ¿No se hacía antes en el gobierno, es decir, en la gestión del mismo Luis Fernando Camacho? Sí, se hace todos los años. Está un mandato de la ley 178, en el artículo 15, está en el estatuto departamental también, que todos los años deben haber estados financieros de la institución y esos estados financieros deben ser auditados. Sin embargo, esta auditoría viene aparejada a otro elemento. El elemento ese de confiabilidad. Claro, eso es justamente lo que quería explicarle para que la población lo entienda sencillo. Los estados financieros son la salud económica, patrimonial y financiera de la institución, para ver si existe el dinero suficiente, el patrimonio suficiente como para atender las diferentes demandas y competencias que a esa institución se le exigen. Los estados financieros de la Gobernación de Santa Cruz son confiables. ¿Qué quiere decir? De que se ha hecho un balance a los ingresos, al patrimonio, a los egresos, a las obligaciones, a los... ¿En este momento es confiable? Es una institución con estados financieros confiable, porque tiene un importante patrimonio, porque tiene unos ingresos fijos todos los años, por regalías, por IDH, por recursos propios, y por lo tanto es una institución que puede sustentarse. Eso significa que los estados financieros son confiables. Pero por otro lado, a esta auditoría también viene un elemento complementario que se llama control interno. Ese control interno se le hace a todas las unidades organizacionales en sus diferentes actividades programadas. Existe un POA de toda la institución y cada secretaría, cada dirección, cada programa y proyecto tiene su POA, que tiene el conjunto de actividades que se programa para el año. A esas actividades se le hace el control interno para ver si es que cumplieron con la norma, si es que fueron transparentes, si es que tienen la documentación de respaldo para haber ejecutado el presupuesto y haber cumplido los objetivos de esas actividades. En este control interno es donde se detectan deficiencias. Todos los años existen ciertas deficiencias que deben ser expuestas a la autoridad, a la máxima autoridad ejecutiva, a la Contraloría y al órgano que ejerce la supervisión, en este caso a la Asamblea Departamental. Entonces, esas deficiencias, la máxima autoridad ejecutiva las evalúa, verifica si son pertinentes y las acepta y además se compromete a, durante la gestión fiscal, en este caso 2024, enmendarla. Estamos hablando del gobernador en ejercicio. Exactamente, el gobernador en ejercicio ya recibió ese informe de auditoría sobre confiabilidad de los estados financieros, que dice que son confiables los estados financieros de la gobernación, pero también el control interno a las diferentes unidades organizacionales en cuanto a sus actividades desplegadas en 2023. Es por eso que John Comarcovich dice, nos han encontrado nosotros 2 fallas que son internas y tenemos un año para subsanarlas. Exacto. Okay. Así como la Asamblea tiene esas 2 deficiencias detectadas y tiene un año para subsanarlas, el Ejecutivo Departamental tiene el saldo de deficiencias detectadas y tiene un año para subsanarlas en cuanto a las recomendaciones que la misma auditoría hace. Sin embargo, en ese grupo de deficiencias, que son 40, se han detectado 40 deficiencias que además se deben sumar a 28 deficiencias no subsanadas de la gestión 2022, que en el 2023 debieron subsanar. El 2022 se hizo lo mismo, ¿no es cierto? Porque todos los años se hace. Entonces, del 2022 se detectaron 44 deficiencias, un poco más que ahora. Entonces, de esas 44 deficiencias, se subsanaron unas cuantas, quedando pendientes 28 deficiencias todavía pendientes de subsanar, y que a esas se suman ahora las 40 de la auditoría del año 2023. ¿Qué pasa con estas pendientes, con estas 28 pendientes del año anterior? ¿Esta la determina, ya quién determina lo que se hace? ¿La propia gobernación o pasa ya hacia afuera? Es decir, Contraloría.
Permanece la obligación del órgano ejecutivo de implementar las medidas necesarias como para poder subsanar las deficiencias. Es decir, que ejemplo de eso? Se acumulan las tareas. Por ejemplo, insuficiente registro en recursos humanos, porque saltó una de las cosas, ¿no? No hay documentación, no hay registro suficiente de recursos humanos. O los permisos, las licencias, las asistencias. Son cosas más chicas. Entonces, no hay desde cosas chicas como esta. Claro. Pero digamos, en estas cosas chicas, recursos humanos, es una barbaridad que alguien esté trabajando sin tener toda la documentación que lo respalde como capacitado para el cargo. Esa es una. Y dos, las faltas y los problemas que hayan. Si alguien ya no está en la gobernación, ¿tendrá que devolver el dinero? Lo que pasa es que en materia social los derechos adquiridos y ya ejecutados son irreversibles. ¿Y cómo se salva? Aquí el tema es que quien pagó mal, quien contrató mal, puede ser responsable. Ok, ya. No el trabajador en sí, sino la persona encargada de la supervisión. Perfecto, ya. Entonces, como le decía, estas deficiencias, que son 40, se han agrupado por significatividad en 4 ámbitos. Uno es las obras públicas, otros son los recursos humanos, otros son los hospitales y otros son las compras de insumos y activos de la institución. Se han detectado esas 4 deficiencias más significativas y se le ha pedido al auditor mediante una instrucción, porque la MAE puede instruir al auditor general de la institución, que se hagan auditorías especiales o de cumplimiento sobre estos temas significativos, que han saltado en la propia auditoría a los estados financieros y de control interno. Entonces eso es lo que ha hecho el gobernador, instruir al auditor que se hagan auditorías especiales. Decía el señor Ronco Matkovic de que esto es algo rutinario, que no lo ordenó el actual gobernador en ejercicio, pero claro, esto es algo que deriva en ciertas deficiencias y esas deficiencias las ha evaluado la máxima autoridad ejecutiva y ya ha instruido ya en su mandato auditorías especiales y complementarias, ¿no? Porque, a ver, un ratito, María Aguilera está desde... el 26 de enero. 26 de enero. De ahí para atrás, su responsabilidad es corresponsabilidad con Luis Fernando Camacho, porque firmaba que era el gobernador en ejercicio, así no haya estado en Santa Cruz. Pero a partir del 26 de enero adelante, ¿es sola su responsabilidad o no? Claro, en realidad las responsabilidades se asumen de manera personal por los actos que uno suscribe, claro, ¿no? Eso digo. Entonces, el gobernador en ejercicio asume plena responsabilidad del cargo a partir del 26 de enero. Ya, ok, listo. Sigamos entonces, tenemos cuatro áreas. 4 áreas. Entonces, de esas 4 áreas ya van a derivar auditorías especiales o de cumplimiento. Y también se ha instruido a la Secretaría de Justicia que de estos mismos elementos que le menciono, que además van a ir respaldados con los papeles de trabajo, porque toda auditoría acumula papeles para sacar sus conclusiones, que por cierto es un informe de más o menos unas 70 páginas, pero que tiene 50 cóndor de documentación por detrás. Entonces, esos 50 cóndores de documentación por detrás pueden ser elementos que nos ayuden a hacer las auditorías especiales e inclusive ampliar documentación y relevamiento que se va a hacer para poder complementar esta documentación para las auditorías especiales. Esa documentación más los resultados de esta auditoría a los estados financieros se ha derivado a la Secretaría de Justicia para que ellos evalúen la significatividad de los hechos detectados, las deficiencias detectadas, y puedan ver si corresponde conforme a la Ley 1178 y el Decreto 23318A el establecer acciones legales en los diferentes ámbitos para que se determine si existe responsabilidad administrativa, civil o penal, porque existen casos como el de una obra pública, la planilla de una obra pública que se pagó por 5 millones de bolivianos y no existía la obra pública en los 5 millones de bolivianos. Solamente habían 700.000 ejecutados y 4.300.000 no tenían obra. ¿Y desde cuándo no se está moviendo esa obra? Bueno, la obra ahorita está en ejecución porque el contrato tiene vigencia, vigencia todavía el contrato, sin embargo... Sin embargo, le han dado más adelanto de lo que
En realidad, Aquí las empresas constructoras se quejan porque el adelanto termina siendo un atraso de meses y acá se la dieron anticipado. claro, aquí el detalle está en que hay una planilla de ejecución de obra, Claro. de avance de obra, Sí. que dice que se avanzó la obra en 5 millones, pero el auditor, como la tomó como muestra, porque estas auditorías lo que hacen es tomar muestras en recursos humanos, 100 casos, muestras en obras públicas, unas cuantas obras, y en esta obra en específica tomada como muestra, el auditor se trasladó hasta el lugar para verificar el avance real de la obra y se topó con la sorpresa de que se decía que se había ejecutado 5 millones y solamente había en los hechos 700.000 bolivianos ejecutados. Es el único monto del que habla el gobernador, pero uno es periodista e investiga y está metido en todas estas cosas. Se habla de 60 millones de dólares más o menos de desfase, que en alguna oportunidad lo tocó el propio vicegobernador en ejercicio de la gobernación. Bueno, eso, el tema de los montos exactos... Si no me lo quiere desfases, contestar, no me lo conteste. Sí. Dígame, no conozco y se acabó el asunto Sí. y pasamos para no comprometerlo. deberán establecerlo en las autoridades especiales de cumplimiento para actuar con responsabilidad con los datos, Ya. ¿no? Este dato que mencionamos de los 5 millones es un dato comprobado y que por lo tanto podemos expresarlo. Me voy a salir un poquito porque usted hace política y conoce lo que pasa con la política. Está pisando un callo muy fuerte. Se está metiendo con el poder local o los poderes económicos nacionales, los constructores. Los constructores reciben mucho dinero y son los que más dinero se llevan de todas las instituciones públicas, sea gobierno nacional, gobierno municipal o gobierno departamental. Hay mucha plata que hacer un camino cuesta millones, mucho más que otras cosas. No comienzan su gestión chocando muy fuerte. Yo creo que ¿Lo conversaron? Sí, yo creo que no se trata de tener identificado qué sector de la población está recibiendo recursos públicos y utilizándolos mal. El tema va por el concepto, ¿no? Claro. El concepto es que los recursos del Estado, en este tiempo más aún, son difíciles de conseguir, son escasos y deben ser bien utilizados. Entonces, la transparencia es algo que debe ser transversal en todas las áreas, sean constructores, sean prestadores de servicio, sean personal de la gobernación, sean médicos, cualquier tipo de servidor público, cualquier área donde se inviertan recursos del Estado, debe haber la transparencia. Entonces, si se está exponiendo aquello, es porque lo que se quiere dar es una señal al interior de la institución de que los servidores públicos deben estar sometidos a la ley y sobre todo ser honestos y transparentes con los recursos públicos. Esto no significa que la empresa constructora no puede ejecutar los recursos, puede ejecutarlos y es más, puede terminarla la obra y hacerla correctamente. Y la puede hacer en tiempo ya. Lo puede hacer en el tiempo del contrato. El tema no va en eso, está en que no se puede echar mano de los recursos públicos infringiendo los procedimientos, falseando la verdad y que los servidores públicos que están a cargo de eso tengan exactamente, tengan la soltura de cuerpo de decir es que era para darle liquidez a la empresa. No podemos... ¿Cómo? ¿Lo reconocieron así? Claro, en la auditoría hay una frase que el auditor la transcribió en el 3.13 se lo voy a pasar el informe. En el 3.13 de esta deficiencia dice se le dio este dinero porque se tenía que dar liquidez a la empresa. Estamos hablando entonces que la gobernación se convirtió en algún momento en el financiador gratuito de alguien. Claro, prácticamente eso. O sea, imagínese. A cuenta de. Imagínese. Okay, yo voy a entrar a la lógica de usted. Hagamos cuenta que lo hagan bien, pero ¿a quién le financian casi $1 millón? No podemos una barbaridad. Sin intereses, ¿no? Entonces va por ese lado, por el tema de responsabilizarse por la función pública. No estás manejando cualquier cosa. No. Estás manejando recursos de la ciudadanía, el impuesto, en ingresos propios, que son muy sensibles. O sea, hablamos de que los presupuestos de las instituciones han caído, la gobernación se queja de falta de recursos y estamos siendo capaces, por parte de X, no sé quién será el funcionario público, ni lo conozco, pero de repente lo hizo por ignorancia, por desconocimiento y pensó que era algo que se podía hacer porque está dentro del contrato, porque la empresa se ha comprometido a ejecutarla. De repente la obra sale una maravilla y se cumple con el contrato.
pero es que hay lo que... van a convocar de todas maneras al de la empresa constructora para que dé su versión. Seguramente esto ya se hará en las instancias que competen, ¿no? La Secretaría de Justicia ya va a verificar qué mecanismo sigue, qué procedimiento toma, pero lo que tiene que quedar claro para todos los servidores públicos de este gobierno departamental es que se tiene que actuar con transparencia y con respeto a los recursos públicos de la ciudadanía, que son para obras y servicios que se necesitan día a día. Entonces no podemos estar justificando en el informe de la auditoría de por qué se hizo este procedimiento incorrecto, Sobre todo con un argumento de que era para darle liquidez a la empresa. Y eso está escrito. O sea, no me lo estoy inventando, está escrito, yo lo leí. Y eso es lo que no debe suceder en nuestras instituciones. A ver, un ratito, es una institución confiable que tiene una falla ahí grande, que puede ser una falla y no un delito. Eso se tiene que probar luego y se tendrá que responder. Respetando el debido proceso, por los derechos a la defensa. absolutamente. Ahora, ¿cuánto tiene más o menos invertido o apuntado a invertir en obras públicas la gobernación para estos años y 2 años que quedan? Bueno, el presupuesto de la gobernación se ha reducido sustancialmente. Por eso pregunto. El porcentaje en inversión pública, de acuerdo a los datos que tenemos proporcionados por el secretario de Hacienda, ha bajado a 47% del presupuesto total de la gobernación. ¿Eso más o menos cuánto es en plata? Que, digamos, si son 700 millones de bolivianos lo del presupuesto de la gobernación, porque en realidad figuran en nuestras cuentas 2.100 millones de bolivianos como recursos departamentales, pero esos 2.100 millones en realidad están comprometidos los sueldos de los maestros, los sueldos de los médicos, entonces inflan nuestro presupuesto, pero la gobernación... O sea, ustedes están financiando también al Estado. La gobernación, por el modelo impuesto por el gobierno del movimiento al socialismo, terminan financiando las cosas del Estado. Eso es una cosa aparte. Lo que pasa es que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas lo inserta en nuestro presupuesto, claro, lo que ellos mismos pagan con boletas del TGN a los maestros y a los médicos. Entonces aparece en nuestro presupuesto, es un defecto que no sé por qué se viene arrastrando desde la prefectura, cuando no se olviden que la prefectura dependía del Ministerio de la Presidencia. Entonces se cargaba el presupuesto del departamento, pero la prefectura en sí, en su cuestión operativa, manejaba solamente un porcentaje de ese presupuesto departamental. Es que me llama la atención esto porque estoy haciendo un trabajo interesante sobre el agua en Santa Cruz. Y resulta que en los años 50, 60, se le ocurrió al gobierno decirle, ok, pueden ustedes hacer su proyecto de agua, su desarrollo de agua, pero háganlo a cuenta de regalías. Exactamente lo mismo, es decir, anótenlo como plata de ustedes, pero en realidad no la vieron nunca. Eso es lo que pasa con ustedes. Claro. Lo que hay que distinguir es que lo que se paga en cuanto a sueldos del personal del magisterio, el magisterio tanto rural como urbano, y también lo que se paga en cuanto a médicos, por un tema de contabilidad que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo inserta al presupuesto departamental. Claro, pero lo que realmente maneja la gobernación del departamento es 1/3 de eso, y se reduce a 700 millones aproximadamente. Ya. Y ahí está, perdón, ahí está incluido policía y otra cosa más. No, lo que es policía se carga al presupuesto del Ministerio de Gobierno, y lo que es ejército a defensa, ¿no? Pero ustedes están obligados a poner una buena cantidad de plata en compra de seguridad ciudadana. Claro, seguridad ciudadana. Ese es otro tema, ¿no? La seguridad ciudadana se financia de diferentes maneras, y uno de sus mecanismos de financiación es el IDH, que se le da a las gobernaciones, y hay un porcentaje de el IDH casi no existe en este momento en la gobernación. Ya en el gobierno de Rubén Costa ya había criterio por eso, y había quejas porque tampoco veían la plata del IDH porque terminaba financiando al Estado. Claro, lo que hacen es decir, tenés IDH, pero resulta que te sacan otras leyes, como la ley de seguridad ciudadana, los prediarios para las cárceles, el tema de salud, y te dicen vas a pagar con IDH. Y te lo ponen en leyes, como la ley 31, Marco de Autonomía, la ley 264, una ley financiera que viene arrastrándose del año 2005, donde te carga esos temas prediarios. ¿Quién lo paga? ¿La propia gobernación? Lo que se hace es hacer transferencias para determinados pagos. Por ejemplo, los prediarios se hacen transferencias
al nivel central del Estado, al Ministerio de Gobierno. A la policía se reciben los requerimientos y se les paga los diferentes ítems como combustible, compra de vehículos. Lo mismo pasa con los títulos de bachiller, también por ejemplo los pagamos a través de la gobernación. Claro que se han hecho ya las representaciones escritas y formales, inclusive las acciones constitucionales. Desde hace 4 años. Para que esto pare, porque se trata de una competencia que ejerce el nivel central del Estado y que no tiene por qué seguir siendo financiada por un nivel autonómico como el departamental. ¿Le pido un corte? Claro que sí. Vamos. En Tigo ahorras contratando 3 servicios en un solo plan con todo lo que necesita tu familia. Tendrás megas ilimitados en tu celular, internet de alta velocidad en casa y TV HD con Tigo Sport. Y si necesitas megas ilimitados para más celulares en casa, agrégale líneas adicionales a tu plan desde solo 99 bolivianos. ¿Qué esperas? Ahorra. ¿Te conviene? Contigo. Te presento 3 preguntas frecuentes que se hacen al buscar una residencia para el adulto mayor y que tenés que hacerte vos. ¿Qué servicios de cuidados ofrecen en la residencia para adultos mayores? Enfermerías, actividades recreativas, comida saludable, asistencia en actividades diarias. ¿Por cuánto tiempo puede quedarse el residente? Tenemos paquetes semanales, diarios o mensuales. Vos escogés. ¿Cómo es la alimentación? Contamos con una alimentación saludable, baja en azúcar y alimentos procesados, que promueve la salud en el adulto mayor. La finca es nuestra comunidad. Unite hoy.